Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios, espero que se encuentren bien, espero que en este día tenga usted un día bendecido y que también la palabra de Dios sea un alimento que le dé la fortaleza, le dé en este día, en esta mañana, lo que usted está buscando, lo que usted necesita, porque la palabra de Dios es nuestro alimento, la palabra de Dios es poderosa, viva. Abre su Biblia, si me acompaña, hoy vamos a iniciar el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Nos habla del complot para prender a Jesús, cuando Jesús es ungido en Betania y cuando Judas ofrece entregar al Señor. Nos registra, o estamos recordando, o estamos repasando. No sé cuál sea el caso, pero lo que sí sé que la palabra de Dios es fresca. La palabra de Dios siempre nos alimenta de una manera especial. Para los que ya están en su camino a su trabajo, los que van en camino a sus labores y nos hacen el favor de acompañarnos, también les enviamos un saludo. Que Dios les bendiga y que puedan llegar a sus lugares a donde se dirigen con una bendición del Señor, y que ahí donde están también puedan ser ustedes luz en medio de la oscuridad, porque el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. Quiero invitarle pues para que escuche lo que dice la palabra de Dios, o lea conmigo Marcos 14 del 1 al 11. ¿Estamos listos? Dice así la bendita palabra de Dios. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Queridos hermanos, muy pronto vamos a celebrar pues estos días recordando la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos este recordatorio, cómo el Señor sufre traición, cómo el Señor sufre la deslealtad de uno de sus hombres más cercanos. Quiero decirle, hermano, que la lealtad en cualquier relación es muy importante. Y lo que es más aún en una relación íntima, la lealtad es importante en todas las áreas. Y aquí tenemos un ejemplo de alguien que fue desleal y traidor. Todos recordamos que Cristo tenía centenares de discípulos. Nuestro Señor tenía centenares de seguidores, pero solo tenía 12 apóstoles. Solo tenía a 12 hombres cercanos a Él. Y uno de ellos era Judas.
Uno de los hombres más cercanos era este hombre conocido como Judas. Él había andado con el Señor por 3 años. Había escuchado sus palabras, había recibido la explicación de las parábolas, había visto los milagros, había visto cómo Jesús alimentaba a los pobres, a los necesitados, había visto a los ciegos ver, a los mudos hablar, a los leprosos ser limpios, a los paralíticos caminar. Había visto todas estas cosas. Sin embargo, fue uno que tuvo el valor, tuvo ese espíritu que lleva al traidor de traicionar a su maestro. ¿Y por qué digo esto? Porque Judas, a diferencia de los 11, Judas era el tesorero, el que guardaba los dineros. Y quiero decirle que esto tiene mucho que ver. Judas era alguien en quien Jesús había depositado su confianza. Porque al ser el tesorero, esto implica que el Señor Jesús tenía en él confianza. Usted sabe lo que esto significa. Al depositarle los recursos bajo su resguardo, es porque el Señor Jesús también le entregó la confianza. Queridos hermanos, sin embargo, aquí tenemos en este pasaje cómo el Señor fue traicionado y entregado por este hombre, por Judas. Tenemos entonces que valorar en esta mañana, el Señor también nos ha tenido confianza, nos ha entregado ministerios, nos ha entregado autoridad, nos ha entregado dones, nos ha entregado recursos que administrar, nos ha entregado muchas cosas porque ha confiado en nosotros. Te ha entregado una familia, te ha entregado un esposo, una esposa, unos hijos. Ha entregado bajo tu responsabilidad un ministerio en tu iglesia. Debemos ser leales al Señor. Debemos ser obedientes. Debemos estar siempre con ese corazón agradecido que el Señor tuvo a bien en depositar en nosotros su confianza. Sus enemigos, sabemos que tenía muchos. El Señor Jesús tenía muchos enemigos y procuraban matarle. Por eso cuando Judas fue a ofrecerles, ellos se alegraron. Dice la palabra claramente que cuando Judas ofrece entregar al Señor, se alegraron. Dijeron, esto es algo que nos pone alegres porque eso es lo que buscábamos. Pero antes permítame recordarle cómo María unge al Señor. Y aquí dice la palabra de Dios, Marcos cuenta que Jesús fue invitado a un banquete en casa de Simón el leproso. Y hay un evento aquí muy especial, queridos hermanos, que debemos tomar en cuenta, porque cuando esta mujer llega y dice claramente que trae ese vaso de alabastro de perfume de mucho precio y lo quiebra y lo derrama sobre la cabeza del Señor, hubo algunos que se quejaron porque pensaron que era un desperdicio. Aquí solamente dice la palabra de Dios que algunos se enojaron dentro de sí, pero Juan no pierde el detalle. El Evangelio de Juan en el capítulo 12, del 4 al 6, identifica que dentro de esos que se enojaron, uno de ellos fue Judas, como el murmurador principal de ese perfume que se derramó y que se desperdició según ellos, o según Judas, y que se debió haber vendido al mejor precio de 300 denarios y haberse dado a los pobres. 300 denarios equivalía al valor del salario anual de un jornalero. Pensaron que era un desperdicio. ¿Cuántas veces pensamos que invertir en las cosas del Señor, en su reino, en su obra, invertir en lo que más ama, que es
su iglesia, son sus asuntos en la tierra. Algunos piensan que es un desperdicio, todavía siguen pensando en eso, pero no tanto porque les importe la gente necesitada. Quizá pueda suceder lo que a Judas. No era que le preocupaban los pobres, sino porque, como dice también, este hombre sustraía de lo que se echaba en la bolsa, sustraía de lo que era para los asuntos del desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Realmente no le importaba. Realmente lo menos que le importaba era ayudar a los pobres. Le importaba lo que él quería para sí mismo. Nos debe importar la obra de Dios, hermanos. Nos debe importar lo que el Señor quiere. Lo más importante, lo más valioso para el Señor aquí en la tierra es su obra, es su iglesia, es lo que Él sembró con su sangre preciosa y con su sacrificio. Y lo que al Señor le importa, nos debe importar a nosotros. Y debemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro aliento de vida. No es una pérdida, es una inversión. Por eso el Señor dijo, déjenla, no la molesten, porque buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor está diciendo que ella había hecho eso en preparación de su sepultura, y agregó que donde quiera que se predicara este evangelio se contaría lo que ella había hecho para recordarla. Y hoy se está cumpliendo esto. Hoy estamos recordando esta obra que hizo esta mujer. Y lo estamos haciendo, reconociendo que no le importó tomar ese perfume con el cual pudo haberse sostenido prácticamente un año de salario, pero lo trajo a los pies de su maestro. Buena obra ha hecho, dijo el Señor. Por el contrario, vea usted el contraste. Mientras esta mujer derramaba este perfume, Judas salió y se fue a los principales sacerdotes a ofrecerles que lo entregaría. Fue directamente y dijo, yo lo voy a entregar. Y ellos prometieron darle dinero. Sabemos que Mateo registra que le asignaron 30 piezas de plata. Ahí nos damos cuenta del corazón de Judas. Ahí nos damos cuenta que aquella queja que puso cuando se derramó el perfume era realmente porque su corazón tenía avaricia, codicia y maldad. Queridos hermanos, tenemos que venir al Señor en esta mañana y decirle, Señor, ayúdame a serte leal. Primeramente, a serte leal. Tú has depositado en mí una vida. Has invertido en mí una salvación tan grande. Invertiste en mí. De hecho, todos los días estás sembrando en mí. Señor, me has dado muchas cosas. Que yo sería un ingrato, como dice aquel canto, si yo negaría tu amor. Me has dado tantas cosas, Señor. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos contigo y serte leales? Ayúdanos a serte leales. Ayúdanos, Señor, a invertir nuestra vida, a derramar nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, a derramarla, a ponerla en tus pies. Y que eso sea un perfume agradable para ti. Señor, te lo ofrecemos. Y ayúdanos, Señor, para que podamos siempre valorar lo que tú hiciste por nosotros. ¿Le parece que oremos, hermano? ¿Le parece que ahí donde usted se encuentra le diga, Señor, ayúdame a serte leal, ayúdame a serte fiel, ayúdame a guardar mi corazón de toda avaricia, de toda perversidad, ayúdame a ser de ese corazón para poder invertir en tus trabajos, en la obra, en tu reino, para poder invertir mi propia vida, Señor, poder, así como lo hizo esta mujer, derramar como un perfume mi vida en ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Tú eres lo más importante. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia en esta hermosa mañana. Bendícenos y guárdanos y permítenos seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga. Sigamos adelante y sigamos escudriñando la bendita palabra de Dios. Le esperamos el día de mañana
con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios.